Ha habido un esfuerzo significativo de promoción y de despliegue de infraestructura a través del mecanismo de asociaciones público-privadas. Pero también es cierto que el marco normativo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y de alguna manera se volvió demasiado desordenado. Y el desorden lo que genera es incertidumbre, y la incertidumbre lo que genera son problemas, genera controversias, genera problemas de bancabilidad y genera retrasos. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos años. Hemos hecho cambios normativos antes del decreto legislativo 1224 para tratar de afinar el marco y perfeccionarlo, e incorporar nuevas prácticas y mejores prácticas internacionales además, y por ello es que hoy día están acá expositores de distintos lados multilaterales y de otros países para contarnos un poco cuáles son esas buenas prácticas que tenemos que mantener en el Perú o que tenemos que incorporar en nuestros marcos normativos. La tipología de los proyectos de asociación público-privada en el Perú ha cambiado, ha evolucionado en el tiempo. Los proyectos que se hacían hace 10 años eran mayormente autosostenibles. Hoy día, una parte importante de los proyectos que se ejecutan son proyectos cofinanciados, y esa variante de autosostenible a cofinanciada tiene un impacto muy significativo porque significa que tiene contingencias fiscales. Al ser cofinanciados son contingencias, en realidad son pasivos firmes y puede tener además algunos pasivos contingentes explícitamente que también se cargan al balance público. Y si bien tienen muchas virtudes las relaciones público-privadas, si vamos por el lado de los defectos, es que generan un impacto de larga duración sobre el balance público. Los compromisos, como ustedes saben, en APPs cofinanciados, cuando son compromisos de repago de inversión, tienen normalmente una vida de 15 años para operación de mantenimiento durante la vida de la concesión, 30 años, 35 años en algunos casos. Es decir, rigidiza el presupuesto, compromete recursos. Entonces, evidentemente, y en un contexto de desaceleración en América Latina, en un contexto más complicado, ya no sé en cuánto está el cobre, pero debe estar más o menos en $2 la libra. La última vez que vi estaba en 2.05, estaba en 4.60 hace 4 años. Entonces, evidentemente, tenemos que prestarle bastante más atención a cuál es la capacidad que tiene el Estado de enfrentar y acometer el despliegue de infraestructura. Es fundamental y estamos cerrando de manera acelerada, bastante más acelerada que antes, la brecha de infraestructura, pero no es menos cierto que tenemos que ser prudentes en cuántos pasivos le metemos al balance público. Eso por un lado. Por otro lado, y es con lo que comencé hablando, el hecho de que tengamos un marco normativo de alguna manera que se haya vuelto disperso, y por otro lado, que la tipología de los proyectos fuese bastante más amplia, que es bueno en el sentido de que cada vez hacemos APPs que permiten la provisión de servicios públicos más específicos y más diversos, también genera un problema, y es que es una curva de aprendizaje para todos, tanto el sector privado como el sector público. Pero eso, en un marco normativo que tampoco es tan claro o que se fue desordenando, genera estos problemas de retrasos y estos problemas de controversias que al final evitan que efectivamente se puedan desplegar estos servicios, se pueda desplegar esta infraestructura y al final no se termina logrando los objetivos que uno desea. Entonces, ¿cuáles han sido los dos objetivos grandes de este decreto legislativo 1224? Por un lado, simplificar, evitar esta situación en la cual llegas, adjudicas y después tienes todo un proceso muy complejo para que se pueda materializar el APP, y por otro lado, ordenar un marco normativo y saber qué estamos incorporando. Si nos fijamos en el título del seminario, Principios de buenas prácticas de gobernanza en APPs y experiencias en los países de la OCDE, nos da una idea clara de qué es lo que se va a buscar en este seminario. Hemos firmado un programa país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un programa país, participamos en una serie de comités y ya tenemos la aspiración en el mediano plazo por ser miembros de esta organización de los países que tienen las mejores prácticas de gobernanza pública. Uno de los comités en los cuales participamos y uno de los principales comités de los cuales estamos tomando buenas prácticas es justamente el Comité de Gobernanza Pública en materia de asociaciones público-privadas. Y tienen tres principios o tres máximas claras que aspiramos que en este decreto legislativo se hayan plasmado.
Lo primero es que tiene que haber un marco normativo transparente, un marco normativo claro, un marco normativo preciso, predecible, ¿no?, para el despliegue de APPs. Lo segundo es que un principio rector en la decisión si el despliegue de un servicio público o infraestructura va por APP o va por alguna otra modalidad como inversión pública es el principio de valor por dinero. Eso no significa, por si acaso, que tengamos que meterle un comparador cuantitativo a todo. Sencillamente implica un proceso en que uno compare cuál es el mejor mecanismo que tenemos para proveer estos servicios públicos. Y un tercer principio, y que a ese se ha referido Alberto, es que tienen que haber prácticas presupuestarias y registros presupuestarios claros. Tiene que haber una medición clara de cuáles son los riesgos fiscales que toma el Estado y tienen que haber también procesos transparentes de licitación pública, de licitación de estos proyectos. Todo ello es fundamental en un contexto en el cual la previsión de ingresos de mediano plazo es bastante más conservadora de lo que fue en el pasado. No es que esto no existiera, de alguna manera u otra existía, pero para poder incorporar en presupuestos multianuales proyecciones de largo plazo, cuando el balance público se está cargando con generación tras generación de APPs, de alguna manera necesitaba una sofisticación. Entonces, eso es lo que hace este decreto legislativo: ordena y simplifica. Si vemos los compromisos que están asumiendo algunos sectores por asociaciones público-privadas, las cofinanciadas, lo que estamos proyectando es que hace 5 años los compromisos por pagos de APPs eran menores al 5%. Solo con lo que ya tenemos en algunos sectores, solo con lo que ya tenemos en el tubo, estos compromisos podrían acercarse al 20% de los presupuestos de los sectores. Y estos compromisos no se diluyen, porque a diferencia de la obra pública, por ejemplo, que tiene una vida media, dependiendo del tamaño del proyecto, de 2 a 4 años de construcción y después, digamos, las camadas de proyectos salen del balance público, el mantenimiento es más bajo y se pueden renovar. En el caso de las asociaciones público-privadas van entrando las distintas camadas y se quedan en el balance público por 15 años en el caso de los compromisos de capital y, como he dicho, por la vía de la concesión en el otro caso. Entonces, claramente tenemos que hacer esto de manera ordenada y de manera responsable. Y eso es lo que se ha buscado hacer. Asociaciones público-privadas son justamente eso, una asociación entre el sector público y el sector privado, señores, señoras. Somos socios en esto. Y la idea es hacerlo de manera que tengamos todos reglas claras, promotoras, ¿sí?, pero también claras de saber qué es lo que estamos absorbiendo como Estado, como país. Todos queremos tener proyectos que caminen de manera fluida. Todos queremos tener proyectos en los cuales se minimicen las controversias hacia adelante. Siempre va a haber controversias en asociaciones público-privadas porque son contratos muy complejos, son contratos de largo plazo, siempre van a surgir temas que no se previeron al momento de diseñar el contrato original, pero lo que queremos es minimizar esas situaciones también. Y minimizarlas no significa prohibir nada, sencillamente, o prohibir adendas, como en algún momento se dijo. Lo que significa es crear las condiciones para que haya una mayor estandarización de contratos, por ejemplo, para que haya reglas claras sobre matrices de riesgos, qué riesgos toma el Estado, qué riesgos nos toma ex ante, no que se cambien o se busquen cambiar las situaciones una vez adjudicado un contrato, variando reglas de competencia bajo los cuales fueron adjudicados. Esas son algunas de las ideas que estamos tratando de hacer, o lo que se ha hecho en la ley, en el decreto legislativo 1224. El reglamento, como varios de ustedes saben, está en elaboración. El equipo del Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido interacción con una serie de actores especializados, varios de los cuales están acá, recogiendo comentarios, recogiendo inquietudes, aclarando ciertos temas, y vamos a seguir haciendo eso. Estamos trabajando en ese reglamento, se va a hacer, y la razón de este seminario es difundir cuáles serán los objetivos y qué se está incorporando en estos reglamentos, ¿no?, en este reglamento. Entonces, nuevamente reiterarles, este es un trabajo que estamos haciendo no para lo que resta de este gobierno, y eso es importante. Estamos trabajando por el mediano plazo del país,
por dejar un marco más ordenado y por tratar de asegurar que quien entre dentro de 7, 8 meses encuentre un proceso que le permita correr más rápido en adjudicación de proyectos de asociaciones público-privadas, vías de asociaciones público-privadas, pero sabiendo también cuáles son los objetivos y cuáles son los riesgos que el Estado está tomando. Y ese ordenamiento y esa simplificación también pasa por una etapa previa que sea más clara de pensamiento y articulación estratégica del Estado. Me imagino que en sus empresas uno no lanza un gran proyecto sin antes haberlo discutido al detalle y haber visto si se alinea con los objetivos estratégicos de la empresa, si va a comprometer sus presupuestos de largo plazo. Me imagino que no ocurre en sus empresas para aquellos que son representantes de empresas. Uno no lo hace. Y si uno es un estudio de abogados, tampoco supongo que se manda a construir la nueva sede sin pensar cuál es el impacto presupuestal, si va a tomar un crédito hipotecario para hacerlo y se va a comprometer el 50% de sus presupuestos hacia adelante. No lo hace, ¿no? Lo mismo es en el Estado, pero el Estado es un ente mucho más complejo, es un monstruo de 1000 cabezas en realidad. Entonces también hoy en etapa previa en la cual lo que se requiere es esta evaluación de las entidades, de realmente sentarse y pensar, esto se alinea, este proyecto se alinea con los objetivos estratégicos de mi sector, sí o no, como gobierno. Estos proyectos de distintos sectores se alinean con la visión estratégica y con las prioridades de cierre de brecha, sí o no. Tenemos recursos limitados como país, eso es claro, y como Estado más, tenemos que usarlos de la manera más eficiente posible. Y lo que busca este cambio es justamente que haya ese pensamiento estratégico que sea el que gatille cuáles son los proyectos que se impulsan, y estos proyectos se impulsen bajo reglas claras, transparentes y predecibles. Espero que la discusión del día de hoy permita nuevamente aclarar cuáles serán los objetivos y cuáles son los objetivos que estaban plasmados en el Decreto Legislativo 1224, cuáles son las ideas que se están ya plasmando en un reglamento que está en elaboración, y también recoger de organismos multilaterales, de expositores internacionales, cuáles son las buenas prácticas en otros lados, que es lo que hemos tratado de incorporar en esta normativa. Y de los actores del sector privado también, cuáles son sus sugerencias, cuáles son sus preocupaciones para poder recogerlas, aclararlas y recogerlas en la versión del reglamento. Muchísimas gracias a todos por estar acá esta mañana y espero que tengan un día bastante productivo.